Muy buena introducción, muchas gracias. Bienvenidos aquí al importante seminario de Cítricos Internacional. Muchas gracias por la invitación. Hemos escuchado muchas informaciones toda esta mañana o esta tarde y creo que las cabezas están casi llenas con toda la información que hemos recibido, sea información positiva o sea información, yo no la veía tan negativa de mi compañero antes de ahora. Yo voy a intentar un poco reducir, digamos, las tablas, porque necesitamos un poco también ver realidades más profundas o realidades por qué algunos mercados son tan interesantes como, por ejemplo, para nosotros aquí en Perú o en la hemisferia norte, por ejemplo, para España, el mercado asiático y con esto, sobre todo, el mercado chino. Sabemos que la mandarina en Perú es digamos, el hit de la exportación y nos va a interesar ahora cuáles son las perspectivas que podemos tener con este producto en el futuro en el mercado asiático. Si resumimos un poco también cifras, sabemos que hemos logrado un incremento aquí en Perú con un 16% en exportaciones de mandarinas. Con este aumento, Perú se ha posicionado en un líder como líder de producción en el mercado americano y los destinos más importantes son Estados Unidos, UK, China, Canadá, Holanda y Rusia. Sobre todo la producción de mandarinas tiene un seguimiento o sigue creciendo en este mercado con un 5%, aunque el cítrico en sí en Perú está creciendo dentro de un 8 a un 10%. Un dato muy importante es que la mayoría, y de España, por ejemplo, conocemos totalmente otras cifras, la mayoría del producto se consume aquí en este país. Es decir, que el peruano produce para el mercado de Perú. Y ahí tenemos mucho potencial. Es decir, que no tenemos que mirar solo en el mercado peruano en crecer. Tenemos los crecimientos los podemos hacer en los mercados de fuera. Si miramos la producción en el hemisferio sur, no voy a repetir las cosas que han dicho esta mañana porque eran mucho más profundos y mucho más elaborados, pero Perú es uno de los líderes en América, en la parte americana de la producción, pero también tenemos Australia, Sudáfrica y como hemos visto, tienen fuerte crecimiento y tienen una participación bastante grande en las exportaciones, sobre todo, por ejemplo, Sudáfrica a los mercados del Reino Unido, porque tienen muchas inversiones de capital en estas fincas de Sudáfrica, por lo cual tienen claramente un interés en vender en estos mercados. De Australia tenemos una cifra muy grande en crecimiento, un 38% ha crecido en la campaña temporada pasada la exportación de las mandarinas de Australia. La mayoría de este crecimiento ha provocado el mercado chino porque están enviando a este mercado su mayor cantidad de productos. Argentina ha vuelto a renacer, China ha reabierto las fronteras para el producto de Argentina y los primeros contenedores ya están por llegar, pero Argentina se ha enfocado a Europa. Es decir, que Argentina nunca va a ser un competidor, por lo menos en los próximos años, no va a ser un competidor bastante fuerte en mandarinas en el mercado chino o en el mercado asiático. La producción de mandarina en el mundo, si la miramos, hemos visto también esta mañana, China es el mayor productor, pero es el mayor productor en todo. No hay casi ningún producto que China no es el líder en producción. España sigue en producción. Un trend una información muy rara es que el trend mundial es un crecimiento de la mandarina, o el crecimiento del consumo de la mandarina. Y España en los últimos 10 años ha disminuido su producción por un 10%. España tiene, como China, la contratemporada, es decir, que no trabajan a la misma fecha, aunque puede ser que habrá
temporadas de solapamiento. Esto es el motivo principal que tenemos ahora en Europa. El mercado europeo está colapsado porque tenemos solapamientos de producciones de países como Egipcio, tenemos solapamiento de producciones de Sudáfrica, tenemos Marruecos como productor también en la misma fecha, tenemos América con una necesidad en el futuro, en el presente futuro, en buscar otros mercados para el producto que ya no venden en China por los aranceles que les han puesto. Es decir, que Europa es un mercado bastante complicado porque es desarrollado y no tiene un crecimiento bastante fuerte para absorber toda esta producción. Consecuencia de todo esto es la bajada de precios o lo que ha pasado este año, sobre todo en la zona de Valencia, de que las frutas se han tirado como las de Wonderful o se han quedado en los árboles y la gente va a sufrir este año. Bastantes empresas van a desaparecer en España. Eso va a ser la consecuencia de la temporada de este año. Mandarinas concentran, también lo hemos visto esta mañana, un 30% del trade mundial en cítricos. ¿Qué nos interesa ahora? El mercado. ¿Dónde vendemos toda esta fruta o dónde podemos abastecer con esta fruta? Y si vemos que América es complicado, si vemos que los mercados nacionales también están ya con suficiente producto, no hay grandes cifras de crecimiento, pero tenemos Asia. Y como hemos visto en una ponencia esta mañana, en Asia se concentran más personas o más consumidores que en todo el resto del globus, por lo cual este mercado es un enfoque para todos, no solo peruanos, no solo sudamericanos, no solo norteamericanos, para todos productores del mundo tenemos que mirar hacia estos mercados. Y como está en continuo crecimiento, los productos, por ejemplo, de Perú, son muy conocidos en China. Perú ha hecho un buen trabajo en China. Se ve en cualquier evento en China, encuentras un peruano. O sea de PromPerú, o sea de ProCitrus, o sean gente de Camposol, o sean gente de Damper, o de cualquier empresa que apuesta por este mercado, pero han hecho esta gente un muy buen trabajo para todos que son productores, porque ya hay una reputación del origen Perú en este país, o en este mercado asiático en general. Un 60 hasta un 70% de la clase media dentro de pocos años va a provenir de este mercado. Un 60-70%. Y si vemos, el mundo es grande, está todo concentrado ahí. En China estamos hablando de un crecimiento de una clase media de 50 millones de personas al año que alcanzan un sueldo medio alto o alto que les permite a comprar productos importados y productos que automáticamente al ser importados mayormente son más caros o de precio más alto. Hasta 2030 en China se necesita un 60% de su alimentación importado. Un 60%. Esto es en teoría un desastre para un país porque tener una dependencia de importar tanto producto para alimentar a su pueblo, eso normalmente no es sano. Otros países en Asia tenemos incluso más grandes, pero son países como Hong Kong, por ejemplo, que no tienen superficie para producir algún producto alimentario. El resto de los países crece incluso más. Tenemos países mucho más pequeños como Vietnam, como Filipinas, como Malasia, que son países que crecen, o Indonesia, que crecen mucho más rápido que China, pero no tienen esta cantidad de personas o superficie como China, por ejemplo. Aparte de los precios en el mercado en el futuro, también se va a dirigir, y lo decía él antes, la calidad, por ejemplo. Se va a dirigir la demanda al gusto de ellos. Si ellos quieren que nosotros producimos en el futuro unas mandarinas azules, tenemos que conseguir producirlos. Si ellos quieren que la mandarina sea cuadrada en el futuro, la tenemos que hacer cuadrada. Es decir, con este poder adquisitivo que se evoluciona en esta parte del mundo, con esta cantidad de clase media que vamos a tener, nos van a decir
qué es el futuro de cada producto y no solo en alimentos, en todo, cuáles son los productos para el futuro. En Asia tenemos 5.000 millones de consumidores, de los cuales tenemos también muchos que todavía no tienen poder adquisitivo, no comen todas las cosas así con normalidad, por tema de religión, por tema de cultura, por tema de dieta que tienen en su país, pero son 5.000 millones de consumidores y hasta el 2030 su consumo en alimentos, no en mandarinas, su consumo en alimentos va a aumentar un 40%. Esto es una cifra bastante grande y si la miramos en un mapa y la comparamos por ejemplo, con Europa, el crecimiento en Europa vamos a tener con los 580 millones que tenemos, que son de un poder adquisitivo suficiente e interesante, vamos a tener un 1,5% de crecimiento y en Asia con los 5.000 millones que tenemos vamos a tener hasta el 2030 un 40% de crecimiento. Si comparamos para que Europa tendrá la misma o el mismo interés en entrar en este mercado, tendría que crecer Europa por un 344% en su consumo. Es decir, que si hoy un hijo o mi hija va con una mandarina al colegio para en el recreo comérsela, en el año 2030 tengo que mandarla medio camión para que come esto en el recreo mediodía, porque eso es el consumo que debería que tener para que tenemos la misma cifra como en el mercado asiático. El consumo total actualmente está más o menos en el mercado asiático de 765 millones de toneladas de frutas y verduras que consumen estos ciudadanos en esta parte. ¿Qué pasa con el consumo de las mandarinas en Asia? Mientras en varios países vemos una bajada en consumo, una bajada en importación de mandarinas, como por ejemplo actualmente en Tailandia, Taiwán, Singapur, Malasia, eso no significa automáticamente que van a bajar o su tendencia es claramente bajar en consumo o que no quieren la mandarina, pero tienen en comparación con otros países no las cifras tan altas. Si vemos otros países, el siguiente ponente va a presentar a Japón un poco más profundo, pero Japón, por ejemplo, 125 millones de habitantes, tenemos 18.800 toneladas importadas, el consumo per cápita al año de mandarina importada es de 148 gramos y tenemos un crecimiento de consumo de mandarina importada de un 8,4%. En Indonesia, 264.000 personas que viven en este país, con una edad media creo que de 29,2 años que tienen ellos, es decir, que un pueblo muy joven con un potencial bastante grande, 80.650 toneladas importadas, 305 gramos de consumo de mandarina importada, y un crecimiento de un 103% en la última temporada. Es decir, que esto es interesante, hay apostar en este mercado también. India es un país que es interesante, tiene un potencial bastante grande, no tan dinámico como el de China, pero India necesita ser más desarrollado, sea por los europeos, sea por los peruanos o los sudamericanos o por los sudafricanos. Es un país que todavía falta hacer un poco, digamos, trabajo de promoción de nuestros productos o de nuestros orígenes, porque tenemos posibilidades. India se está peleando un poco con China, India se está peleando con América, India se está peleando con Pakistán y con esto abren nuevas puertas para relaciones con otros países. En España, por ejemplo, nos han abierto ya para 10 productos las vías. La semana que viene voy a estar en India y vamos a hablar sobre estas posibilidades y lo mismo van a hacer con otros países como el Perú o como Chile o como Sudáfrica, porque quieren cambiar su dependencia a China y a América. Hong Kong, un mercado muy raro, el que lo conoce sabe que es un mercado muy rápido, se puede ganar mucho dinero, pero también se puede perder mucho dinero.
Importación son 30.900.000 o casi 31.000 toneladas. El consumo, con la poca población que tiene, que son solo 7 millones, bueno, es un Lima, pero tienen 4,4 kilos de consumo al año, pero este consumo no es real. Es un consumo que diría un 30% más o menos, es una reexportación hacia otros países asiáticos, pero como es un país que no tiene propia producción, como China, por ejemplo, las importaciones son mucho más altas que en otros países. China, 1.400 millones de consumidores, producto importado 52.000 en comparación con Hong Kong, es casi nada, pero tenemos una cifra 91,6% crecimiento. China se abre cada día más. China está cada día más abriendo nuevas vías, negociando el One Belt, nuevos protocolos de importación y todo esto, y ahí tenemos un potencial bastante grande. Podemos enfocar ahora mucho más países y podemos mirar muchas más cifras, pero esto no nos va a llevar a una realidad del mercado. Mucho más interesante es que conocemos el mercado, porque en sí, una cifra muy importante para todos, no somos capaces, ningún país en el mundo, en abastecer el mercado chino con su producto. Es imposible. Para tener una idea de una cifra, en Europa si cogeríamos toda la producción europea, toda, cualquier brócoli, cualquier cebolla, cualquier cosa que se produce en Europa, y lo mandaríamos, dejaríamos a Europa sin suministro, todos con hambre, y mandaríamos todos a China, estaríamos abasteciendo el mercado con un 17%. Es decir, ¿qué situación tenemos nosotros como productores, vendedores, traders o lo que sea en este mercado? Una situación de no competencia. No somos competencia. Tenemos que entender de que tenemos que ir unidos, tenemos que ir acompañados y tenemos que acordarnos cada lunes, por ejemplo, en vez de entrar dónde ha vendido dónde ha vendido no, tenemos que ir y decir, vamos a hacer a premium $1, el segundo lo hacemos 80 céntimos y el resto lo hacemos a 50. Y así se puede trabajar en este mercado porque no somos competencia, porque tienen más demanda que nosotros podemos producir. ¿Qué es el resultado de esto? Para poder aumentar nuestra presencia en este mercado, necesitamos aprender chino. Es decir, que la mandarina peruana debería que aprender chino. ¿Por qué? Porque China tiene hambre. China tiene mucho hambre y mucha necesidad en productos. ¿Y a qué me refiero con aprender chino? Eso no es para que podamos decir ni hao, sai chen o xi ji. Eso es para que aprendemos, entendemos el mercado, para que conocemos la demanda real, para que encontramos cada uno nuestro hueco, porque cada uno no encaja en cada sitio. Para que no vamos todos a Shanghai o a Guangzhou, para que nosotros también miramos que hay mucho más mercado en China donde podemos empezar a desarrollar o emprender nuestros trabajos. Y ahí podemos entrar todos. Yo diría el límite para abajo sería un productor con 1 millón de kilos, es apto para trabajar directamente en China. No necesita un comercializador, no necesita un trader. Lo puede hacer él mismo en este mercado porque para cada uno hay un mercado y hay suficiente margen. No somos, como hemos dicho, capaces de abastecer. Si vemos el ejemplo de China, para entender un poquito, yo llevo ya 7 años viajando, cada 3 semanas estoy en alguna zona de ahí y no lo he aprendido todavía. Es decir, que hay mucho para aprender, pero también es un país muy interesante para aprender. En cifras, China, 1.400 millones de habitantes. La clase media de China está con su ingreso muy dispuesto a comprar productos importados.
lo hacen porque ellos esperan del producto importado un producto mucho más seguro y mucho más sano automáticamente para ellos. Si vemos las encuestas, la última encuesta de la Universidad de Beijing, que ha hecho una encuesta, ¿quién compraría o cuál es el valor del producto nacional en el mercado? Solo un 10% de los chinos o del consumidor chino confía en su propia producción o en productos de su propia producción de su país. Es decir, todo el mundo está enfocado al importado o a productos que vienen de fuera. Para 2030, como hemos visto antes, importará China un 60% de su alimentación con una dependencia claramente del hemisferio sur, porque ellos como son productores en muchos productos, los mayores productores y también consumidores de sus productos, entonces en la parte de invierno, cuando ellos tienen invierno, necesitan productos de Sudáfrica, de Perú, de Chile, de todos estos países que están produciendo en estas fechas. El mercado está muy familiarizado con los productos que tenemos, que es América, de África, de Europa o de Australia, y la fuerza detrás de todo eso son estos 50 millones que antes decía que tienen este poder adquisitivo alto. Solo en China un 30% de la clase media va a venir de China, es decir, de la clase media mundial. ¿Qué cantidad consume China en productos, para que nos podamos imaginar un poco cuál es el crecimiento que podemos realizar en los próximos años? Aunque China es el productor número 1 en todos los productos, pero como no cumple con las normativas mundiales, porque tenemos casos, por ejemplo, donde en un supermercado, Carrefour, hace poco tenía brócoli con un valor 400 veces por encima del permitido en metales pesados en la venta pública. Claro, estos son factores que automáticamente dejan a la gente con un poder adquisitivo de decir, yo no compro este producto, yo no voy a comer esto de aquí, yo compro algo de fuera porque puedo confiar en la producción peruana, por ejemplo, donde hay una seguridad alimentaria, donde hay un control de calidad, donde hay un tratamiento en condiciones. El gobierno chino lo sabe, lo ha cambiado, tienen nuevas regularizaciones, tienen nuevas leyes, pero eso tarda años hasta que estos campos o hasta que estos productos están al mismo nivel como lo conocemos en América o en Europa o en otros países como aquí. El consumo anual, o mejor dicho, el consumo diario de un chino es 420 gramos de fruta y verdura. En Europa estamos en 160 gramos o algo así. Aquí, quitando la Inca Kola, no sé cuánto al final queda para la fruta y verdura, pero en números estos son 120 kilos al año en verduras y estos son 56 kilos de frutas que consume cada chino al año. Y con esto llegamos solo en China a una cantidad de fruta y verdura de 280 millones de toneladas. Esto es mucho. Y si imaginamos que un 60% de este producto tiene que ser importado, van a viajar en el 2030 unos 9.300.000 contenedores de varios países del mundo hacia la China para suministrar con producto de fruta y verdura. Aquí lo vemos, la tijera se está cada vez más abriendo. China entró en el 2003 en el WTO y con esto empezaban las relaciones de importación y exportación y vemos claramente que tenemos con 103 billones de dólares, tenemos un sobrecargo en la importación en comparación con los 63 billones de dólares en exportación de sus productos. Y la mayoría del producto que exportan es el tomate, que lo venden a Rusia y en Rusia luego lo venden a América para que como Heinz Ketchup vuelve eso todo a nuestros países. Eso es más o menos su exportación. Hablaba de los mercados antes. Para cada uno existe un mercado, sea pequeño, sea grande, sea en el norte, sea en el sur. Tenemos en China más de 100 ciudades con más de 5 millones de habitantes. Eso es un campo de diversión perfecto, porque en cada ciudad puedo encontrar mi posibilidad y mi reto de introducir mi producto.
Conocemos las megacities como Shanghái, conocemos Pekín, 40 millones, 40 millones, 40 millones, o en el sur incluso 50 millones. Tenemos a Chengdu, 40 millones, pero la región de Sichuan tiene 85 millones. Es un mercado como el de Alemania, completo en una ciudad. Esto no es nuestro reto. El reto es abrirnos el hinterland. El reto es introducirnos en el mercado como partner. Y si vamos todos a Shanghái, o si vamos todos a Chengdu, o si vamos todos a Guangzhou, entonces vamos a saturar el mercado, porque ahí hay unos 20, 50, 150 o 300 clientes que pueden comprar nuestro producto, pero si vamos todos ahí, no tenemos diversificación y no tenemos ni información del mercado. Pero si vamos a las pequeñas ciudades que tienen solo 10 millones, como Lima, por ejemplo, si yo soy un productor en Piura y voy a Xi'an y con 10 millones de habitantes soy el único peruano que vende ahí mandarina, perfecto, mejor no se puede pasar uno en abrirse un mercado. ¿Cómo viven todos estos 1.400.000 millones? Un 90% de la población vive en la parte oriental. Solo un 10% vive en la parte occidental. ¿Por qué es eso así? Arriba tenemos parte desierto, es el desierto Gobi. Tenemos la zona muy seca arriba también hacia Mongolia. Y en la parte del suroeste, tenemos el monte Himalaya, que tampoco es una zona tan adecuada, excepto si uno quiere montarse de alpinismo o algo así, pero no para vivir. Entonces vive todo esto en la otra parte. Y ahora venimos con esto a la agricultura. La agricultura en China es muy marcada. Tenemos, por ejemplo, solo un 10% de la superficie de China, de lo que hemos visto antes, solo un 10% de aquí son aptos para agricultura. El resto no, sea por geografía, sea por clima, o sea porque no está tratado para ser una zona de producción agrícola. Tenemos en esta zona también un 50% de la producción de cerdos mundiales. Tenemos solo un 6% del agua mundial en China. Tenemos un 20% de la población mundial y tenemos un 33% de la producción mundial en arroz, en frutas y en vegetales. Si vemos las cifras un poco más profundas, solo el 6% de suministro de agua para un 20% de la población mundial. 60 a 80% de este agua o de estas aguas subterráneas están contaminadas. Eso no significa que son tóxicas, pero son contaminadas y a largo plazo no son sanos. Tenemos una fuerte migración de los agricultores o de gente de las zonas rurales hacia las ciudades porque les sale más interesante trabajar en Starbucks como cajero o en una compañía de seguros o lo que sea en vez de hacer agricultura. En tierras tenemos un 40% de las tierras contaminadas, pero contaminadas. Y si vemos que un 30% del nitrógeno que se produce en el mundo se consume en China, con esto sabemos lo que puede pasar o lo que son estos campos. Si vemos la rentabilidad de China, aunque son, y sabiendo que son en casi todo el mayor productor, la rentabilidad comparada con Holanda, por ejemplo, en Holanda se produce un kilo de tomate, o mejor dicho, en un metro cuadrado se produce 45 kilos de tomate, en China producen en el mismo espacio 3,5 kilos. Esto es un potencial bastante grande que tenemos que ver también como posibilidad como productor de mandarina, porque lo tienen en mandarina, lo tienen en naranja, lo tienen en manzana, en todo está el rendimiento de sus fincas más o menos parecido. Les falta captación, formación, no tienen adecuada formación de jóvenes agricultores o suficiente gente con experiencia y know-how para enseñarles y reconstruir su propia agricultura. Y solo un 10% de la superficie actual es para
esta producción. Y justo este 10% de superficie para agricultura está en esta zona donde vive la mayoría de la gente, donde está la mayoría de las urbanizaciones, donde está la mayoría de la industria. Porque como China en los pasados años apostaba mucho más por la producción de productos económicos, de plástico, de juguetes, de todo esto se ha montado en esta zona donde vive la gente. Entonces, se contaminan automáticamente sus propias posibilidades con estas fábricas o con las ciudades que tienen en el alrededor de estos campos. Si vemos que tienen solo 80 metros cuadrados por persona para producir productos agrarios. Eso es lo que tenía yo como piso de estudiante con mi compañero cuando estábamos en Alemania estudiando. Teníamos 80 metros, no hemos producido mandarinas, ni pepinos, ni nada, pero esto es lo que ellos tienen para producir. ¿Qué significa eso para nosotros? Tienen una dependencia bastante grande de nosotros como productores de fuera para comprar nuestros productos. Es decir, que no es solo un mercado donde tenemos que animar el consumo, no, tenemos un consumo básico, necesario, que tenemos que cumplir con nuestras producciones. También tienen una escala para abajo en zona productiva y eso es la razón por qué tienen que importar un 60% de esto. Otro efecto también muy importante en China, el apetito en China está cada vez más grande. Mientras en el 1960 China estaba consumiendo unos 1.500 kilocalorías al día, están llegando hoy a 3.300. Si lo vemos un poco más en profundo, 1.415 kilocalorías se estaban consumiendo en el 1961, pero estaban 600 millones de chinos con un hambre o totalmente desnutridos. 3.220 es la cifra actual que están consumiendo al día. ¿Por qué tienen este cambio? Porque vemos que en 61 consumían 2% de carnes, 1% en lácteos, ahora están consumiendo un 16% en carne y un 8% en lácteos. El consumo de fruta y verdura todavía está estable, pero en relación del porcentaje es incluso crecido. ¿Qué significa esto? El chino está engordando. China va a tener un problema de obesidad. Y ahí entramos en el mismo trend que hemos visto en América, la dieta. El joven chino ya está haciéndose cabeza de cómo me nutro en el futuro para que yo no engordo o para que yo no enfermo, porque estos 3.200 es mucho. Eso si comemos todos estos al día somos todos gordos, es mucha caloría. ¿Cuál es la oportunidad ahora para nuestra mandarina? Por primero, la mandarina proviene de China, es un producto chino. Y los chinos tienen por eso una relación bastante fuerte con la mandarina. Aparte de que la fruta en China es un regalo, no es un producto de solo consumo, es un regalo y por eso también se establecen estos precios más altos. Para ellos la mandarina es un símbolo, por ejemplo, en su fiesta de Año Nuevo, donde podemos ver en frente de oficinas, en frente de entradas, en colegios, en tiendas, árboles de mandarina adornados con lazos, con saludos de salud, de happiness, de todas estas cosas. Es decir, que la mandarina es un producto bastante integrado en el mercado de China o en el consumo de China. Para Perú no existen actualmente aranceles para este producto, eso es también una gran oportunidad para nosotros, porque si miramos, por ejemplo, países como América que tienen que pagar ahora un 35% de aranceles, nosotros estamos, desde el punto de vista peruano, estamos libres de esto. El consumo de mandarina es muy popular. Y la población joven, como hemos visto con el consumo de calorías, está incluyendo cada día más el cítrico, no solo la mandarina, el cítrico en su comida, porque sobre todo el cítrico limpia el organismo
desde el punto de vista de nutrición del chino. El chino tiene otro concepto de nutrición como nosotros. Por ejemplo, ellos clasifican en comidas calientes y comidas frías. Nosotros lo dependemos esto de temperatura, pero ellos no. Puede ser que un caqui es una comida caliente y una manzana es una comida fría. Tienen otro concepto de ver la alimentación. También es otra oportunidad porque estamos en contratemporada, es lógico, tenemos una posibilidad. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo necesitamos de aquí hasta Shanghái, por ejemplo? ¿Son 30 días o 32? 32 días. 28, wow. Es el viento del niño. La contratemporada nos abre claramente esta posibilidad porque tienen esta necesidad de importación. Las vías comerciales y el origen Perú ya están muy conocidos en el mercado chino. El trabajo de varios que están ya con otros productos en China ya se nota de que Perú está cada día más presente. ¿Cuáles son las oportunidades para el sector en general de cítricos? Como lo he dicho, venta de frutas y verduras desde un origen seguro es para ellos el motivo número uno de compra. La decisión, un chino no pregunta, por ejemplo, me preguntaban gente, ¿cómo se evoluciona el mercado bio en China? De momento no. Tenemos algunos modelos en Walmart o en Sam's Club o en Carrefour que están intentando producir algo o introducir algo en bio, pero el chino no se pregunta si eso es bio, el chino se pregunta, ¿eso me mata o eso es sano? Entonces, origen seguro es el motivo número uno de la compra. El segundo motivo es el package. El package es el segundo, pero no vamos a entrar ahora porque si no pasamos de tiempo todo. La producción agrícola como empresa extranjera es otra oportunidad que tenemos. Desde mi punto de vista, no tiene que ser siempre el correcto, pero desde mi punto de vista, el futuro en el suministro de productos es la regionalidad. En Europa tenemos esta tendencia muy clara. Alemania es el primer mercado que marca claramente, queremos regionalidad, queremos producto regional y lo mismo tenemos que pensar nosotros, no mandar solo nuestras frutas con 28 días hacia China, no, mandar nuestros agrónomos, nuestros expertos en campo, nuestros expertos en pack house, nuestros expertos en package, en venta, en todo esto, hacia China para producir ahí en China directamente para el mercado chino. Y si no lo hacemos nosotros, los holandeses lo van a hacer dentro de poco, porque están ya empezando. Los holandeses ya están, incluso empresas peruanas que están ahora, Camposol está con Idriscoles, están en China también produciendo en berries. Y esto va a ser el tren del futuro, porque sostenibilidad no es mandar un producto 30 días con un barco con un consumo de energía bastante alto hasta el otro lado del mundo. Y cruzando los dedos, ojalá que esto llegue bien sin podrido. El gobierno avala esto, el gobierno apoya esto, es decir, que cualquiera que viene de aquí, que va a China, puede decir, yo soy peruano, con capital peruano, quiero abrir una empresa en China, puedo hacer alquilar mi campo, porque en China no se puede comprar, pero se puede alquilar para 100 años un campo y se puede ejercer el trabajo de ese agricultor directamente en China con las normativas que conocemos aquí, con la forma de producir que tenemos aquí y vender directamente al mercado chino. El Banco de China o el Banco de Agricultura de China incluso da subvenciones también para extranjeros. La enseñanza de agricultura es también un exportable, no solo la mandarina o la naranja o el limón. La enseñanza es un exportable donde podemos también tener posibilidades en este mercado y la producción de alimentos según normativas y seguridad que tenemos. ¿Qué nos ofrece China para esto? Las posibilidades de abrir empresas como extranjeros, de abrir agencia de importación o una oficina comercial, empresa de producción, sea empresa de transporte, que es otro negocio que es muy interesante.
tenemos subvenciones, ayudas para la reestructuración del sector agrario, porque China sabe, 60% de dependencia de importación de producto no se puede permitir en ningún país. Tenemos una estabilidad bastante grande ahora en protección de marcas y patentes. No es tanto ahora como antes, el chino copia, no, el chino no copia. El chino ha aprendido de que no sabía copiar bien, el chino sabe mejor vender, entonces deja producir a otros. Y lo han aprendido, por eso no lo hacen, y tienen ahora un gobierno mucho más orientado a economía y a democracias que protegen esto. Otro factor muy grande, una baja morosidad. El chino es cumplidor con el pago. No significa que habrá algunos cochinos, pero es un cumplido en pagos. No sé cómo está en Perú la tasa de morosidad. En China está en 1,74. En España, la semana pasada, Cajamar me dijo, estamos en un 17%. Esto es para empresarios una incertidumbre bastante grande si a la hora de hacer negocios no sabes cómo cobras tu dinero o tienes un riesgo de perder un 17%, porque la mayoría no trabaja con un 17% de margen, por lo cual en Perú no sé cómo está la cifra, pero en China es bastante seguro la forma de pago. El otro que también hacen frecuentemente nuevos acuerdos, sea el One Belt o de exportación. ¿Qué nos hace falta como empresarios o como agricultores para acceder a este mercado o para entrar en este mercado? El primero, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué potencial tiene mi empresa en internacionalizarse, sea idioma, sea cualquier cosa, las fortalezas, las debilidades, las amenazas, las oportunidades. Tenemos que analizar el mercado, no solo guiarnos en una cifra. La cifra es muy importante porque tenemos una tendencia, pero la analítica de un mercado es con quién trabajo, quién es mi consumidor, cómo funciona mi consumidor, cuáles son sus deseos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus incertidumbres con mi producto o con cuáles son las cualidades que quieren. Quieren calibres, quieren pequeños, quieren… Todo esto tenemos que analizar primero para que podamos enfocar si somos capaces también de hacerlo. Porque si yo tengo solo una mandarina grande y el mercado quiere una pequeña, entonces, aunque más intento, no lo voy a vender. Tenemos que analizar la estrategia de la empresa, cómo organizamos esto, cuál es la capacidad financiera que tengo, económica, cuál es la viabilidad luego económica de esto. Tenemos que hacer un plan de internacionalización, tenemos que crear un equipo, pero un equipo también con el cliente. En China nada funciona, aunque tengo la mejor mandarina del mundo, pero nada funciona si no tengo un amigo. Es decir, que tengo que hacerme amigos. Y amigos no me hago con un WhatsApp o con un email o con un LinkedIn o con esto. Con esto puedo tal vez hacer alguna comunicación. Pero un amigo se hace cuando voy a su casa y cuando entiendo cuáles son sus problemas, sus necesidades y todo esto, y puedo ser su partner. Entonces tengo un colaborador con el que él puede trabajar y todo esto nos hace viable todas estas exportaciones. Pero si empezamos, está creciendo esto un 8%, un 15%, un no sé qué, estas cifras sí pueden ser interesantes para decir, vale, aquí hay un 15% de crecimiento y aquí solo un 2%, entonces viabilidad es más aquí, pero sin un partner y sin haberse hecho el trabajo de ver un supermercado, de ver un mercado mayorista, de ver cómo funciona un sistema de ventas sin cadena de frío. Porque si conocemos a Europa, todo tiene que ser cadena de frío. En China llegamos a Shanghai y ahí se corta. En el momento cuando se abre el contenedor, ya no hay cadena de frío. Tenemos en China solo un 30% de la demanda de cadena de frío cubierta. ¿Por qué funciona esto? Porque tienen una rotación bastante rápida en su producto. Y si una mandarina llega ahí con mala calidad y no se puede vender directamente, el partner nuestro tiene un problema,
porque no la puede meter como en Europa en Barendrecht, en algún almacén y a ver cómo lo vendo, o a ver dónde lo coloco. O si el precio baja porque hay saturación de mercado, no lo pueden meter en una cámara y decir, bueno, voy a esperar una semana hasta que el mercado se estabilice. Por lo cual necesitamos un partner y no solo un comprador de mi producto. Eso es muy importante. Aparte de esto, cuando tenemos todo esto hecho, la promoción y presentación en destino es muy importante. A Perú no lo tengo que decir porque veo a Perú siempre, frecuentemente, en todos los eventos de fruta, en cualquier parte del mundo, se ve peruanos promocionando su fruta, intercambiando. España tiene un déficit con esto, donde habrá más que trabajar sobre esto. Aparte de ser atrevido, buenos asesores. Necesitamos uno que sabe post cosecha a larga distancia. Necesitamos uno que conoce logística y sabe confeccionar vías para que llegue en un tiempo óptimo al mercado óptimo con las condiciones óptimas. Necesitamos uno que conoce economía, cómo hago mis cobros, mis pagos y todo esto en estos países. Es una cosa fundamental a la hora de irse a estos países para vender la mandarina sin tener problemas. Y aparte de esto, pensar en cultura internacional. Resumimos, más de 5.000 millones de personas en Asia con una creciente conciencia nutricional. Una demanda muy grande en productos importados, cerca del 60% del consumo total en China y en otros países más o menos lo mismo, unos con 100 y otros con 30. Una gran dependencia del hemisferio sur, un mercado en constante crecimiento con un aumento de consumo, no en mandarinas, pero en consumo general, de aumento de un 40% hasta el 2030. Y esta cifra que tenemos actualmente con 765 millones de toneladas de consumo anual en frutas y verduras. Sabiendo que el consumo de frutas asciende 56 kilos por persona y de que un 26% de las importaciones de cítricos en Asia son mandarinas, eso significa que para Perú hay muchas posibilidades de crecer en estos mercados con un rendimiento bastante alto. No hace falta introducir el producto a precio barato para abrir ese mercado. No, es una tendencia que tienen una necesidad y por eso tenemos como Perú una posibilidad bastante grande en este mercado asiático de gran consumo. Importante, calidad. Calidad. El chino quiere calidad. Pero calidad no significa que tiene que ser premium. Calidad significa, lo que ha dicho mi compañero, una calidad estable, un reconocimiento. No quieren una caja hoy así, mañana así, y este calibre, y este calibre, y este calibre. Quieren una cosa muy estable. Y esto es la base con la que ella podemos tener ahí mucho éxito. Espero que les he abierto un poquito la idea del mercado chino. Es un mercado bastante grande, como he dicho. 7 años voy para allá y no tengo todavía todo visto. Pero el más importante es a la hora de ir, tenemos un producto aquí bastante bueno, tenemos unas cifras bastante interesantes en el mercado. Ahora el trabajo es suyo de hacerlo bien y hacerse amigos en esta parte del mundo para poder vender bien su producto. Muchas gracias.